Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Silvi. Buenas noches, buenas noches. Acá estamos con las enormes repercusiones que tiene nuestro programa y muchísimas, pero muchísimas gracias por las compañías de ustedes. Todos los sábados prendidos ahí por la pantalla de Somos a las 22:30, ¿no, Silvi? 22:30 estamos con ustedes, siempre agradecidos por tanta repercusión. Sí, por tanto apoyo. Y lo sentimos Sí. permanentemente, ¿eh? Permanentemente. Sí. Vamos a hablar, como siempre, de la política en el Rincón Polis. Vamos a hablar de la mezquindad política. Cómo la mezquindad, los frentes, las internas pueden llevar a un país a un abismo. Pero no te vamos a angustiar, vamos a tratarlo desde un tema para que generar conciencia, ¿no? Y también otros temas, Silvi, por ejemplo, ¿como cuál? Qué bueno, generar conciencia y falsas denuncias con Viviana Pomilio, que es la coordinadora especial, pero ya está constatado todo. Es maravilloso cuando podemos presentar algo que ya se constató con una lista muy especial a cargo de nuestra coordinadora. Sí, porque por ahí algunos cuestionan, eso no son las falsas denuncias, ¿qué son las falsas denuncias? Y demás, no, casos concretos donde se demostró judicialmente que se cerró que era una falsa denuncia. El daño enorme que genera una falsa denuncia. La irresponsabilidad del sistema que permite que existan las falsas denuncias. Enseguida continuamos y desarrollamos el primer rincón. No nos cambies de canal, seguís ahí. Continuando en Sin Censura TV, en el Rincón Polis, nada más ni nada menos vamos a hablar de unos temitas como es la mezquindad política, las divisiones, las internas de los distintos frentes. Y para eso, como siempre, tenemos la analista Leticia Paulici, que nos acompaña como todos los sábados. ¿Qué tal, Leti? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. ¿Qué tema? Yo lo titulé como la mezquindad política, porque las internas en los frentes, las diferencias que hay en los distintos frentes, sostengo que sigue siendo de mezquindad, porque ¿por qué se está peleando, no? A nivel nacional, a nivel general, ¿no? Las grandes alianzas, los grandes frentes, y estamos como estamos. ¿Qué análisis podemos hacer, Leti, de todo eso? Podemos empezar, o partir de las dos categorías de análisis. Primero, la necesidad de mantener el poder o de lograr conservar algunos grados de poder, y por el otro lado, pensar en cómo se resuelve la macroeconomía. Entonces, no sabemos qué va primero, si el huevo o la gallina. Así es decir, si pudiésemos controlar los altos niveles inflacionarios y resolver algunas cuestiones macro importantes, si se resolverían las crisis políticas o viceversa, eso no se sabe. Pero tiene que ver un poco con el hecho de que hacia adentro de los partidos mayoritarios empiezan a haber ciertas conflictividades y que tienen que ver con esto que tanto por un lado el presidente Fernández renunció a su candidatura y por el otro lado que el expresidente Macri también renunció a su candidatura. Entonces hacia adentro hay nuevas reconfiguraciones y nuevos actores que por esa necesidad de ascender al poder, ¿sí? Así es. Empiezan a contraponerse entre los mismos sectores políticos, ¿no? Bueno, convengamos desde un análisis, para llegar a una macroeconomía medianamente equilibrada y demás, no tiene que haber incertidumbre política, van de la mano. Con incertidumbre política nadie se anima, sin reglas claras nadie se anima a invertir y demás, y comienzan las especulaciones, el el famoso run, los rumores y demás, que tienen que ver con esto. Convengamos si partimos de la base, de alguna manera, del gran declive que comienza con un ciclo
que se va profundizando, comienza con la renuncia del propio Guzmán, recordemos el ministro de Economía. Sí, que era muy aceptado por el establishment. Por el establishment era muy aceptado, por cuestiones internas del Frente de Todos, por estas peleas con él, con la Cámpora, que también más de una vez se lo planteó el presidente. Son los argumentos que él de alguna manera da a la hora de decir, bueno, yo me voy acá. A partir de esa, también que es una irresponsabilidad el hecho de renunciar, comienza una serie de ciclos macroeconómicos complicados. Va a ataques y Massa y compañía, y que ninguno termina de poder equilibrar. En esta reconfiguración de los nuevos frentes y de los frentes, aparecen la renuncia del presidente, lo cual, ¿qué significa la renuncia del presidente en términos políticos? Desde mi punto de vista, Sí. considero que él ha pensado que, bueno, no estaban las condiciones para presentarse a una reelección, ¿no? Era algo que estaba más o menos previsto por los analistas políticos. Lo que no se termina de entender por el tema de la pérdida de poder de antemano es que no haya llegado hasta los límites, por ejemplo, del 13 de junio, para que se empiece a hacer todas las presentaciones formales, para no perder poder de antemano. Todos saben que cuando uno decide no presentarse, los que hacemos política, cuando uno decide no presentarse de antemano, vos mismo te sometés a una pérdida de poder, porque precisamente se van reconfigurando para abajo los posibles candidatos. En el caso de Massa, en el caso de Scioli, que es normal que suceda, lo que no se termina de entender por qué lo hizo antes de tiempo. Pero sin embargo hay que poner una monedita al señor presidente, porque él sigue estando en la función, cumpliendo medianamente su rol, o sea, con su propia impronta, porque él es muy... Sí. Tiene su propia personalidad para detentar el poder y bueno, no ha renunciado al cargo en sí mismo, porque en un momento cuando él dice por la tele cuando dice que va a renunciar a su posibilidad de reelección, hubo como un movimiento medio extraño, sobre todo en los canales televisivos, donde dice renunció. Esta renuncia no fue a su cargo como presidente, sino a la posibilidad de la reelección. Eso que quede en claro, porque en realidad él sigue gobernando. Él sigue siendo presidente porque no se fue ni en helicóptero y sigue cumpliendo con sus funciones y demás. Y eso tiene que ver que respeta la institucionalidad. Respeta hasta el último día. Algún nivel de estabilidad eso comunica. Sin embargo, se ha disparado en estos días la divisa alternativa, como es el dólar paralelo, que en realidad lo que demuestra es que la devaluación está a la vista. Lo mismo, digamos, la corrida del dólar tiene que ver antes del anuncio de Alberto, probablemente con esto de armar un escenario para que se prenda fuego y generar algún tipo de alternancia. Desde algún punto de vista, con los análisis viene desde ahí. Pero bueno, por un lado por eso, pero también adelantando el tema de la renuncia a su reelección, aceleró también, contrafácticamente, ¿no? Pero aceleró toda esta corrida, porque bueno, comienzan las especulaciones, total, se va licuando el poder político a medida que uno sabe que no, porque cuando uno sabe que va o pelea una reelección, cree que va a tener todos los elementos, va a pelearla como sea para llegar de la mejor manera, pero el renuncio decir, bueno, listo, va a llegar como sea, como de lugar, pero significa sí o sí licuar el poder. Y en esa licuación estamos complicados porque, digamos, comienza, como decís vos, la proliferación de actores que se van poniendo el saco y comienzan las peleas intestinas entre el propio frente y eso conduce al país de alguna manera al abismo porque ese es un problema. Y al menos la intranquilidad, Martín, porque no tenemos no estamos teniendo señales concretas. Si a esta altura ya hubiese candidatos ya determinados en cualquiera de los frentes, ¿no? Porque lo mismo le pasó al expresidente Macri. Él decidió no presentarse él, que también era previsible. Ahí empezó a modificarse el escenario político, porque no es lo mismo que se presentara el expresidente Macri contra la expresidenta Cristina. Los dos polos. Ahí había como una posibilidad electoral. Sin embargo, al no presentarse él, ya no es lo mismo la contraposición, ¿no? Y surgieron otros actores políticos que tienen todo el derecho de presentarse, pero que bueno, que reconfigura el escenario político. Y por el otro lado, internamente, dentro del Juntos por el Cambio, también hay una lucha
entre quiénes van a ser. De hecho, las PASO van a ser bastante concurridas en Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, sí. Bueno, la mezquindad de esa lucha de egos por el poder, que hace que generen incertidumbre, porque como decías vos, no hay uno solo que dice, bueno, ese es el candidato, tiene una propuesta que tampoco la tienen, porque se están peleando entre ellos a ver quién puede conducir, y a su vez tampoco ninguna propuesta, lo que genera también la intranquilidad de decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y la ¿Hacia dónde vamos? preponderancia de las PASO va a ser ahora. La mayor importancia la van a cobrar las PASO, porque ya sea en un espacio como en el otro, todos aquellos que vayan a las PASO van a ir a la contienda electoral con unas luchas intestinas, si se quiere, hasta llegar a ver a quién escoge la gente, a quién elige la gente. Es muy importante participar. Es muy importante participar. Es muy importante participar. Pero bueno, ahí está un poco lo que hablábamos la vez anterior con el tema de la dilución de las barreras de los partidos políticos, ¿no? Claro. ¿Cuál es la importancia de los partidos políticos? Y es muy importante que vos como colega lo conversemos acá, que es la importancia de los partidos políticos como lugares donde se producen las instancias dialógicas. Exacto. Ya sea a través de discusiones, ya sea a través de propuestas, ya sea donde se da el momento creativo, la forma de discusión donde se resuelven o se tienen ideas nuevas para resolver, en este caso, problemas viejos que venimos trayendo, repasando un poco las ideas del desarrollismo y de la CEPAL, que planteaban nuevas alternativas a el tema de la inflación en su momento, el tema de las exportaciones, al tema de convertirse en un polo agroindustrial. Fíjate vos cómo desde esa época hasta ahora seguimos teniendo los mismos inconvenientes, ¿no? Seguimos teniendo los mismos inconvenientes. El seno de las discusiones deberían ser, como decías vos, dentro de los partidos políticos, planteando alternativas diferentes, planteando soluciones diferentes a una problemática, sentarse a discutir qué hacemos y cómo lo solucionamos al tema. Y no solamente, bueno, a ver, ¿quién va primero, quién va segundo, a dónde nos acomodamos las listas? Que eso es mezquindad absoluta. En realidad nadie se está planteando puertas adentro en cada seno de cada partido, que una de las funciones fundamentales del rol del partido es generar una plataforma, una propuesta. Y la propuesta sale de la discusión, del debate interno, con disenso, con consenso, pero sale y de ahí comenzamos a ver un país diferente, ¿no? Lo que siempre nos ha enseñado a nosotros, la fase gonal, la fase arquitectónica para llegar a una fase plenaria. Consenso, disenso y después la plenitud absoluta. La importancia de la discusión política, porque todos planteamos la discusión en temas de contraposición, pero no necesariamente. No. La discusión implica poner los distintos puntos de vista, exponerlos y después que cada uno logre aportar su granito de arena para que haya una conjunción, en conjunto una resolución común. Siempre es bueno el disenso. Siempre es bueno el consenso y la sumatoria de dos llegar a una fase plenaria completa que va a ser la solución a un problema. Esos debates deberían existir en los partidos. No estar pensando solamente en cómo hacemos las alianzas para llegar al poder, sino cómo vamos a resolver. Está planteado el tema a nivel nacional con Milei, con el tema de la dolarización, por ejemplo, que salieron a criticar, pero nadie explica ni qué significa dolarizar, ni si tenemos la capacidad de una dolarización, ni si corresponde el sistema. Pero es el único de última que ha propuesto algo, porque a nivel nacional nadie propone nada. Aún no hay propuestas concretas. Entiendo que los candidatos, una vez que se vayan acercando a las PASO, van a tener que elaborar sus plataformas electorales y ahí cada uno debería tener algunas propuestas concisas que los diferencien unos de otros. Sin embargo, creo que el factor común va a ser la seguridad y el otro factor común va a ser la inflación, porque las encuestas han determinado que esas son las mayores preocupaciones de las personas, de los ciudadanos. Esperemos que resuelvan los problemas, pero antes de resolver los problemas internos, que siempre es complicado, porque va armando uno, que va armando el otro, se boicotean entre ellos mismos. En todos los partidos pasa eso. A ver, pasa en el Frente de Todos cuando Guzmán renuncia porque hablaba y decía que los chicos de la Cámpora lo complicaban su gestión. Y pasa también en Juntos por el Cambio, por un lado con Patricia Bullrich, con el otro lado con Larreta, que también hay una diferencia abismal. Es un aspecto fundamental lo que estás diciendo, que se dirime la política en las redes, pero eso no es real. No.
No es real, No. porque yo le puedo poner un me gusta a aquello que estás diciendo vos y sin embargo después ir a votar A otro. que dice otra cosa y que a lo mejor también le puse un me gusta. Sí. Entonces, la militancia en redes no es militancia concreta. No. No es ir hacia ver qué ¿Qué? se necesita, de qué A ver, forma podría resolver. si bien han cambiado los tiempos, está el marketing político, está la videopolítica, que siempre existió, pero la realidad para resolver los problemas es caminar la calle, ir a los barrios, escuchar a la gente, escuchar a los vecinos, ahí es donde está realmente el problema, no elaborar desde un escritorio de gente que no recorrió nunca un barrio, nunca administró ni siquiera un kiosco y por ahí se presenta como candidato. Y no sabe ni siquiera lo que es la micro ni la macroeconomía porque nunca tuvo que dirimir esa cuestión, nunca. Entonces, no sabe cómo resolver ni lo más básico. Y por otro lado, ¿cómo va a resolver el problema de la gente si nunca viste el problema real de la gente? Doy fe que Leti, por ejemplo, es una de las personas que recorre los barrios, que viene hasta descompuesta y llega descompuesta por la situación, que ahí es donde estamos viendo la realidad de los índices reales de pobreza. Con semejante nivel de inflación y semejante nivel de inflación y obviamente de costo de canasta, es imposible que sea solamente el 40, el 50% el nivel de pobreza. Altamente tiene que superar el 60%, pero aunque no figuren esos números, pero partamos de la base de cuestiones concretas a la hora de analizar. Porque no puede ser, ¿cuánta gente, cuántos asalariados ganan más de 200.000 pesos para poder llegar? ¿Cuántos? Realmente. Y eso hace que, bueno, por más que se sostengan toda una cadena de planes, de ingresos y demás, básicos, pero no llegan nunca a este nivel de inflación. Estamos hablando de que si se aumenta un 30 o 40% o 60%, hasta una discusión paritaria, un 60%, con una inflación del 110, nunca vas a llegar. Entonces, el nivel de pobreza no es el real, que tampoco para mí es el que se refleja, por más que sea el índice. El tema de cómo elaboran los índices. Ahí está el elaboración tema. de los índices tiene que ver con la inclusión, el tema de la economía informal, pero que esta economía informal no es permanente. Alguien que es changarín, que puede cortarte el pasto vos el sábado y el pasto a mí el viernes, eso no quiere decir que la semana que viene otro vecino lo llame para cortar el pasto. ¿Y qué hace esa semana? ¿No come? ¿Cómo lo ingresamos en el índice? Increíblemente lo que está contando Leti es que muchas veces se lo toma como trabajador igualmente. Formal, y no lo es. Un trabajador formal, que hoy puede tener, mañana no. Es un trabajador formal, por lo tanto es un desempleado. Un desempleado provisorio, pero un desempleado. Claro, no responde a los parámetros de un empleo. Y sí. Eso hace que digan, no, la tasa de desempleo es baja. La tasa de desempleo baja, hay que ver cómo se analiza la tasa de desempleo. La circunstancia para aquellos que no tienen un empleo formal es muy difícil. Es realmente muy difícil. Está totalmente en condiciones totalmente desfavorables. Los planes aportan a que puedan resolver algunas cosas. Pero la situación es muy difícil. Es muy difícil. Alguien que tiene que pagar un alquiler sin tener un empleo fijo es muy difícil de afrontar. Sí. Tuvimos en el programa pasado a Daniel Moreno comentado el Fomentario y cómo viene trabajando muy bien en esas cuestiones de incorporación, de capacitación para poder incorporar a la gente a las empresas y que genera trabajo digno, terminar con los planes para pasar al trabajo digno, lo cual hay toda una matriz pensada en eso, sí, lo cual son alternativas muy positivas. Que hay personas que las están manejando, sí, que se está haciendo bien, sí, hay personas formadas que se dedican a eso y que se puede ir resolviendo. El tema es que cuando vos tenés una macro que no tiene una guía o un lugar hacia dónde va, es muy difícil que la microeconomía se pueda acomodar a eso, porque la microeconomía solamente se basa en la diaria. Y si la diaria todo el día va cambiando, todos los días va cambiando, si vos, por ejemplo, muy sencillo, en una casa en donde una mamá tiene 2 hijos grandes y que la pueden ayudar a hacer prepisas, ¿no? Si a vos el precio de la harina la tenés a un precio el lunes y el lunes que viene la tenés a otro precio, es muy difícil que esa mamá pueda conservar ese micro emprendimiento que lo hace con sus hijos en el tiempo. Y sí. Siempre te van cambiando las reglas de juego, van cambiando los costos permanentemente y estamos todos insertos en esto. Tiene que ver la macroeconomía y la microeconomía con la cuestión política, nunca van desprendidas. O sea, si no hay certidumbre en lo político, es muy difícil, si no hay una planificación. Y siempre pasamos de lo mismo. Todos los frentes, más frente del frente. Sería bueno que en algún momento alguien plantee juntarse todos y puede ser un tipo de pacto en la Moncloa, que ya sé que es algo ilusorio, pero en realidad se resuelven así.
5 o 6 puntos de política de Estado que pudiéramos estar discutiendo. Hay que parar la pelota. Y sí. Hay que parar la pelota. Hoy y sentarse a pensar. El tema es que muchas de las cuestiones que se deberían resolver hacia adentro de los partidos, como decíamos, o de los espacios políticos, digamos, se resuelven o se dirimen en los medios, ¿sí? Entonces, en vez de que se junten dos dirigentes políticos y se digan las cosas, porque no todas las reuniones tienen que ser públicas. No. Y se digan como las cosas siempre, reuniones, y se trabaje, exactamente, como han sido toda la vida. No visibilizarlo. Se dirimen en los medios. Entonces vos te enterás de que alguien dijo algo de vos porque te llega el y contacto, convengamos que en nosotros mismos en el programa, y eso que damos tiempo para hablar de los temas, en 2 minutos imposible que alguien pueda arreglar nada. Por eso la realidad y los verdaderos debates se tienen que dar en el seno de los distintos lugares como corresponde, y no solamente para mostrar una imagen distinta, ponerse una fotito. Bueno, esa es la construcción débil. Sí, la política de la foto me parece que a la larga o a la corta, si bien se instaló desde hace 10 años a esta parte, no tiene tanto resultado. Me parece que, claro, que no está teniendo el resultado que tenía a lo mejor hace 5 años atrás o en la elección pasada. Bueno, porque lo explicaste muy bien en el programa pasado. La gente vota el candidato. En el año 2000 se modificó, se creó la ley de paridad de género en Córdoba, que es la ley 8.901, ¿no? 9.801. Bueno, y bueno, esa ley lo que provocó es que en las listas haya paridad de género. Fue una de las primeras latinoamericanas y fue, junto con Santiago del Estero, las pioneras en el país. Recién en el 2017 se creó a nivel nacional la ley de paridad de género, lo cual implica que hay un cambio. Hay un camino largo de que las mujeres han empezado a recorrer desde ese momento, cuando José Manuel de la Sota provoca que se haga esa modificación. Lo cual es rico, es importante, la alternancia de género, la alternancia etaria, los cambios generacionales. Bueno, debería ser todo productivo para que esto siga mejorando. Yo creo que sí. Yo creo que también, porque tiene que haber un cambio. Ya probamos todos los modelos, así que bueno, deberíamos empezar a crear uno nuevo. A crear uno nuevo, totalmente diferente y bueno, y obviamente positivo. Con miras hacia el futuro. Con miras hacia el futuro. Tenemos presente no solamente nosotros que ya tenemos cierta edad, sino también los que vienen detrás nuestro, ¿no? Pensemos siempre nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, a la hora de elegir, a la hora de pensar, no solamente es momentáneo, es lo que sigue, ¿sí? Leti, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Te esperamos en el próximo programa con otro tema que no tratamos justamente de generar mayor tristeza, mayor angustia, sino todo lo contrario, poner sobre la mesa los temas que a doña Rosa le interesa y que quiere saber, que quiere conocer, la trastienda de algunas cuestiones y bueno, le damos un poquito de luz o intentamos darlo desde este espacio. Gracias, Leticia. No, gracias, Martín. Te esperamos en el próximo programa. Continuamos en Sin Censura TV. Todo Billutería te propone estas promos: pulseras 250 pesos, aros, argollas 150 pesos, anillos, acero 350 pesos, piercing 2 por 80 pesos. Atención revendedores, a partir de los 1.500 pesos en su compra le hacemos un 30% de descuento. Todo Billutería, Pasaje Dalmazo, local 11B, ingreso por San Martín. En Papiro Fotocopiadora, las promos son de no creer. Fotocopias e impresiones doble faz, 6 pesos con 45. Anticipanos tu trabajo al 358-5-167-177. Papiro Fotocopiadora, La Madrid 618. La seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. El Ministerio de Gobierno y Seguridad realizó más entregas de pulsadores para activación de alarmas comunitarias. 1.160 familias beneficiadas de los barrios Los Olmos Sur, Villa Allende Parque, Yapeyú y Hogar Clase Media Cabildo. Continuamos avanzando con más barrios de Ciudad de Córdoba y el interior provincial. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.
Aquí estamos con Viviana Pomilio, encantadora, una persona que se dedica a lo social, a la vida, a lo que nos hace bien. Para la gente que no entiende qué es la falsa denuncia, no hay lo que entender. Es una denuncia, pero acá hay alguien que controla, que observa y que nos puede explicar muy bien qué nos está ocurriendo hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Buenas Silvia? noches. Buenas noches. Hay gente que nos para y nos dice, ¿pero qué es una falsa denuncia? ¿Qué es eso? Nunca lo había escuchado. No es difícil de entender. Ante un delito se hace una denuncia. Sí. Pero hay denuncias verdaderas y hay denuncias que son falsas. Que la persona denunciante miente. Yo hoy lo único que he hecho es traer algunos casos. Los casos que te voy a mostrar ahora son casos que ya están cerrados ante la justicia, demostrados. Lo vamos a repetir, están cerrados, demostrados y constatados. Exacto, que son falsos. Uh-huh. Lo único que no hay en nuestra ley, una tipificación del delito. Que un juez diga, denunciante mintió, tiene este castigo. Vos ahora vas y tenés que hacer una denuncia, pero por lo civil, no por lo penal. Y esto no debería ser nuevo, no debería ser algo nuevo para poner una condición de esto de lo que estás hablando. Sin embargo, todavía no está hecha la condición real de lo que dispara esta falsa denuncia. Correcto, por eso es que nosotros luchamos por la ley Alejo. Y como sé que tenemos poco tiempo y hay otro caso de Sonia que va a venir a contarnos lo suyo, yo te voy a mostrar ahora los casos que te dije que traje cerrados. Fantástico. Que son algunos de los que hay. Tenemos el caso conocido de Vicky Zipolitakis contra Javier Naselli, su esposo. El empresario fue absuelto de todas las denuncias por violencia de género. La falsa denuncia, aparte de dañar su reputación, dañó lo peor, la relación con su hijo. Durante mucho tiempo no pudo verlo. Tenemos el caso de Ignacio Palma, un alumno universitario, denunciado falsamente por abuso sexual. Durante 7 meses fue amenazado. Era un candidato en las elecciones universitarias con vísperas a ganar. Pero su rival intentó todo y de la noche a la mañana le arruinó la vida con escraches mediáticos. Lo denunció como que había abusado sexualmente y le arruinó la vida. Tenemos el caso de Eduardo Cáceres, quien es la persona que inició con esto de falsas denuncias y el observatorio de falsas denuncias en Buenos Aires. Denunciado por violencia de género, también fue sobreseído. Se descubrió la falsa denuncia por las cámaras y ubicación de los teléfonos. Igualmente, a los 4 días fue procesado sin ninguna causa, sin ninguna prueba. Tenemos el caso de Guillermo Pardini, periodista. Lo hemos visto muchas veces en televisión. Periodista. Tenía 3 trabajos en ese momento y a los 3 los perdió. Las denuncias falsas por violencia de género. Fueron 5 largos años de tortura, presentando muchas pruebas, pero igualmente a los trabajos nadie se los devolvió. Sebastián Domenech, denunciado por su exmujer, impedido de vínculo con sus 2 hijos durante 6 años. La última vez que vio a uno de sus hijos tenía 5 años, hoy tienen 11 y todavía no los vio. Gabriel Fernández, denuncia falsa por abuso.
Lo denunció su esposa y su suegra. Los vecinos lo vinieron a golpear, apuñalaron y quemaron su casa. Estuvo años preso y se demostró que la denuncia era falsa. Qué bárbaro. ¿Quién le devuelve la vida a este señor? Y además estamos escuchando los renes, los niños, quienes no merecen bajo ningún concepto ser afectados de estas cosas. Aparte, un niño apartado de sus padres, ¿cómo crece? ¿Qué hombre vamos a tener? Un hombre con conflictos y un próximo padre con conflictos. Tenemos a Diego Guasi. Su señora también está en el Observatorio de Falsas Denuncias. El ex entrenador de la selección argentina de fútbol femenino, acusado por 5 personas anónimas. Nunca se presentaron las denunciantes, ni testigos, nadie. Pero perdió su trabajo y le arruinaron la vida, porque no hay un antes y un después. Bautista tenía 13 años cuando sus compañeras largaron que era un acosador, que abusaba de las compañeras. Acusado falsamente, un día la mamá recibe un llamado telefónico de la escuela que su hijo, al entrar a la escuela, un padre lo estaba esperando y lo había golpeado. 13 años. 13 años, golpeado por un padre. Lo agredieron, lo amenazaron, lo escracharon y arruinaron su adolescencia. Y su vida. Niño, cuando la mamá llegó, llamó primero a la policía, fue a la escuela, el niño estaba encerrado en el baño. La policía la acompañó hasta el baño y toda la escuela estaba golpeando que lo querían golpear. Tuvo que salir de la escuela en compañía de la policía. Todas las chicas feministas del colegio hicieron un escrache público, una manifestación, y el chico era inocente. Qué barbaridad. Vos estás contando algo que se repite, algo que tiene que ver en la esencia familiar, que es la célula de la educación y la formación, porque cuando el papá forma al hijo, ya sabe que no se tiene que adherir a lo que no se constata, pero además no adherir a las agresiones que se dan en estos vínculos masivos, donde a lo mejor una hace dominio de esta barbaridad con un chico de 13 años, y esto se va a repetir y se repiten. Es bueno que los papás escuchen que la esencia de la formación está en la casa, que la esencia de la ética está en la casa, que esto del no te metas también sirve, porque no estábamos hablando de no te metas por la justicia o la injusticia. Te digo el último caso, que es algo que todo el mundo conoce, Andrea del Boca. Andrea del Boca. ¿Cuántos años un país estuvo avalando todo y fue una mentira? Bueno, vamos a tener a una encantadora persona, me gusta escucharla, contándonos una falsa denuncia, y es Sonia. Van a quedar encantados. Además, todo lo que se dice aquí está constatado por una persona maravillosa, Viviana Pomilio, dedicada, aferrada a las falsas denuncias y a otras denuncias de dolor que tienen que ver con el maltrato infantil también, con tantas cosas que dispara esto que tiene que ver con la esencia de la vida. Tenemos que aprender a vivir mejor. Sonia con nosotros. Bueno, otra vez acá en el rincón de Sin Censura, con algo muy fuerte, porque la gente no tiene en cuenta esto de secuestros de niños. Secuestro de niños, cuando uno escucha secuestro de niños, piensa que es de un banco, de la escuela, de otro lado, pero que estas cosas no ocurren dentro de los núcleos familiares o potencias de algunas discordias en donde el eje del dolor son los niños. Voy a presentar
con mucho cariño y te considero muy valiente en venir a este programa, a Sonia Terreno. Así que contá más o menos cómo es esto, porque es muy doloroso ver a un niño cuando lo sacan de un padre, de una madre, donde no tenemos cómo gritar y decir basta a lo social y a la justicia. Bien, buenos días. Bueno, primero quiero dar gracias a Silvi, Viviana y bueno, a todos por este espacio. Bueno, yo me interiorizo de este caso. La verdad que trabajé en Dirección de Niñez y Adolescencia también. Tengo conocimientos en psicología, una formación en la materia. De hecho, trabajo en lo social, hago investigación social, estoy trabajando en CONICET, en la Universidad de Jujuy. Y esto también me toca muy de cerca, más allá de los niños, o la impotencia que uno siente cuando maltratan o hay un niño en juego por el desarrollo, porque es una carga social muy grande que tenemos como responsabilidad como adultos en esta sociedad, y que se hagan cumplir y valer sus derechos. Y en este caso es una sobrina, es la hija de un sobrino, que empieza aproximadamente hace más de 2 años, donde primero no le dejan reconocer a la nena por intermedio de la abuela materna, en una conflictividad con la hija permanentemente, tienen de larga data, digamos, una historia familiar bastante conflictiva, la señora también, y la niña como rehén en el medio. Primero no le dejaban reconocer a la nena, todo un tema para judicializado, también para ponerle el apellido. Después las visitas fueron siempre un vínculo casi interrumpido permanentemente, la abuela permanentemente en el medio, influenciando también, manipulando a su mamá, manipulándola a ella, a la mamá, también con muchas cosas de su pasado, ¿no? La señora también tiene antecedentes con sus exparejas, tiene antecedentes de este tipo de denuncias, en este caso de abuso sexual, porque es la denuncia que le hace a los padres, al padre, a la madre, también de los vecinos. O sea, en los expedientes, o sea, cuentan los vecinos que también han tenido denuncias del mismo tipo, cuentan la problemática que han vivenciado con la mujer, saben de los maltratos incluso hacia las propias hijas, de hecho tiene otra hija. La misma nena cuenta sobre el maltrato hacia sí misma. La verdad que lo que enoja en toda esta situación es la mala actuación de las instituciones que se supone que están a cargo para resguardar los derechos de los niños y protegerlos, ¿no? Ustedes tienen un grupo aparte que tienen que ver con estos chicos rehenes dolientes, donde arrastran toda su vida esta oquedad que no... Todavía no. Yo integro el grupo de Basta de Denuncias Falsas. Claro, eso quería saber. Porque hay un grupo contanos. que se llama Crianza Sana. Bien, Eso es lo que yo no lo sabía. Excelente. Yo me entero de este grupo porque, bueno, empiezo a investigar, porque no debe ser el único caso. No. Porque cuando llego primero me entero de que en Villa María ya no existen más las unidades regionales de policía, todo se simplifica en una sola fiscalía, o sea, en una sola unidad toda la ciudad va a hacer las denuncias, donde hay un asesor, donde hay un representante, digamos, de cada fiscal, que en realidad son 3 fiscalías, hay uno de cada uno donde toman las denuncias, digamos que prácticamente eligen las denuncias, ¿no? Eso que me lleva a pensar, decir, bueno, ¿cómo puede ser que las estadísticas de este tipo de denuncias aumentan, que no hay capacidad en las cárceles, como me dijeron ahí dentro de la fiscalía, que no tienen espacio, que lo mandan a Córdoba, y que en realidad no disminuyen, por ejemplo, los hechos en sí, las estadísticas en sí de lo real no disminuyen, pero aumentan los presos. Entonces, cuando hablamos de género... Qué fuerte que se elijan las denuncias. Cuando hablamos de género... ¿Por qué se eligen las denuncias? Y porque hay un comercio, o sea, estamos hablando de una mafia legal. Totalmente. O sea, estamos hablando... En Córdoba, sí. Las estadísticas son las más altas. Qué grave, ¿eh? ¿Y por qué te digo esto? Porque los abogados en este tipo de casos, las sumas son millonarias.
no son los honorarios ni un poco más, las sumas son millonarias realmente. Estamos hablando de autos, casas, departamentos, esos son los valores que ponen los abogados en este tipo de casos, de abusos sexuales y de violencia de género. Discúlpame, Sonia. Dijimos niños rehenes. Sí. ¿Qué pasó con tu sobrina? Bien. En un primer momento, o sea, surge que la señora la toma a la nena, o sea, siempre diciendo por cuenta propia, pero en realidad la primera vez fue un engaño, como lo cuenta el expediente, que la llevaron a tomar un helado y después no la dejaron volver más a su casa. A partir de eso hace una denuncia hacia el papá, diciendo que fue abusada de todas las formas posibles, lo publicó en todos los medios, en todas las redes, había una página que se llamaba Basta de Violadores Libres en Villa María, tengo todo capturado, porque de hecho guardo todo, no tiro nada, y puso a este animal, por fin lo metieron preso, y no gracias a la justicia, sino gracias al movimiento feminista, y ahí hay una confusión, porque yo soy feminista, y ahí es donde empiezan a transgiversarse las cuestiones, porque acá no hay una defensa real al feminismo. No, lo que pasa que pienso, igual no vamos a ocupar tu tiempo para otra charla, que el feminismo se usa como escudo para otras actitudes. Y porque hay un no es sesgo. lo mismo el respeto a la mujer, ser femenina, darle el espacio correcto, que usar el feminismo para estas barbaridades, porque no voy a ocultar lo que pienso, porque me halaga lo que pienso. Y hay un tremendo sesgo de género. No puede ser que el feminismo, como otras actitudes sociales, políticas, se estén usando para distintos objetivos que no son reales del feminismo. Aclarando en el programa que no estamos en contra del feminismo. Al contrario, que en una buena feminista del valor real a la mujer, le da la oportunidad a la esencia, y también a estas falsas denuncias se le incorpora, porque la mayoría tiene hijos varones, tenemos afectos, padres, tíos, hermanos, y bueno, ¿en dónde estamos con el tema de enfocarnos solamente en un espacio donde nos está llevando al dolor, ¿no? Y donde como mujeres, o sea, tenemos el derecho de igualdad, o sea, claro. No que la que pega primero, la que denuncia primero es la que tiene la palabra, no podemos hacer una contradenuncia, no podemos contradecir ni aún mostrando las pruebas. Entonces, cuando denuncia la primera vez, porque recurre permanentemente, o sea, serialmente a hacer este tipo de denuncias, a través de las instituciones, que todas se dirigen en ese sentido a la agresividad de la abuela, de que no coopera, la abuela materna, y de que no coopera, y de que es una influencia negativa hacia la nena, que influye en la nena negativamente, porque de hecho lo dicen todos los informes, y acá lo he traído porque son muchos informes que incluso están presentes en el juzgado de niñez y violencia familiar, o sea que es la misma jueza que le otorga a través de la fiscalía la nena nuevamente a la abuela. O sea, la jueza no puede desconocer todos estos informes que datan de un año atrás. Sí. O sea que se ha venido trabajando permanentemente con esta criatura, se ha venido trabajando con las instituciones. Yo he viajado de Jujuy, nos hemos hecho cargo de la niña con mi mamá, la hemos tenido 4 meses, no le hemos visto 15 minutos, no le hemos visto 1 hora. Hemos tenido mucho tiempo, conozco a la nena, no tiene nada físicamente, no tiene nada. Simplemente lo que sí sabemos que tiene es la mala influencia y lo que hace esta abuela. De hecho, están los videos, que son muchos. De hecho, la misma nena ha contado. De hecho, la misma nena ha querido ir a contar en los tribunales con la juez. Nadie quiso escucharla. Nadie, o sea, quiso escuchar a la nena cuando en ningún lugar dice que el niño no se lo tiene que escuchar una vez, sino que dice las veces que el niño lo requiera. Eso dice la ley de protección a la niñez. No, además, si así no hubiese sido la realidad de la ley, hay un niño que mañana arrastra una oquedad con un gran dolor. Por supuesto. Entonces, esto no lo vamos a resolver, porque esto, aunque nos dé tanta tristeza
que esta tristeza no nos sirve si no creamos acciones y no les hablamos a distintas mujeres que son madres, tías, abuelas. Hay que escuchar a las niñas, a los niños, hay que escuchar desde el dolor pero además, a mí me queda la pregunta, como a ustedes, porque tenemos poco tiempo, ¿cómo es de aquel día la vida de esta criatura? ¿Qué arrastra? ¿A quién abraza? ¿Cuál es su hogar? ¿Cuál es su componente afectivo para decir tengo ganas de estudiar, de ir a la escuela, de tener mis vínculos? Una estabilidad No hay emocional. estabilidad. Entonces la inestabilidad la crea la justicia. To- Y la mafia aporta a la inestabilidad. Y yo tengo ganas de decirlo porque me hago cargo de esto que estoy diciendo. Porque los niños son lo más sagrado en la vida y son los futuros argentinos y gente habitante del planeta de después, donde arrastran una situación en donde a veces hasta delinquen por dolor, porque no saben dónde están parados. Y lamentablemente lo están haciendo los jueces. Exactamente. Y acá, por ejemplo, ya desde el año pasado, donde la primera escuela, ya en primer grado, donde la nena es desescolarizada cuando la tiene la abuela, donde consta el registro de un CAPS, de un barrio, donde también atendieron a la mamá, a la nena, donde acá lo dice muy bien, que la niña manifiesta intensamente el deseo de permanecer con sus padres, con su madre, acá la nombra, responde a todas la mamá responde a todas las indicaciones, o sea que está equilibrada, digamos, psicológicamente, y con respecto a la abuela materna, siempre fue una persona agresiva, no cooperaba con las intervenciones, entorpecía el tratamiento, influenciaba la actitud de la niña, es decir, denotando una actitud totalmente opuesta a la expuesta sobre la familia extensa paterna, que nosotros como familia paterna nos tienen prácticamente segregados o estigmatizados, porque de hecho nos fijamos en la Argentina o en el mundo, el tema de los femicidios, generalmente la familia paterna no es escuchada, ¿no? Es muy duro lo que estás contando, porque además, fíjate, que sería simple el acceso a un solo vínculo de la niña y que todos vayan a visitarla y que ella quedara en una escuela, quedara controlada por psicólogos, quedara por todo un gabinete, pero la familia, el hogar, tiene que ser el mismo. No puede deambular porque se crea inestabilidad constante, psíquica, dolorosa, melancolía, se crea todo un pack doliente en donde después no sabemos si lo podremos resolver. La niña no puede decir, tengo casa. No. Tengo un hogar. No. Vos le diste en la tecla, hay una niña vacía. Exacto. Hay una niña presa del vacío. Algunos creen que esta libertad de andar es libertad. Está presa del vacío afectivo, social y de los vínculos de amor que tienen obligatoriamente que ser una familia, así sea un vecino. Pero esa es mi casa. El derecho del niño. Sí. Vulnerado totalmente, los derechos de todos, de todas. Y sigo leyendo un pedacito que dice, a tal punto que los profesionales del equipo terapéutico de este CAPS decidieron suspender el vínculo entre la madre y la abuela de la niña. Decidieron suspender. Y esto estamos hablando del año pasado, cuando ya se le devolvió, cuando nosotros le devolvimos la nena a la mamá, que fue aproximadamente en abril del año pasado, y en octubre vuelve la señora a sacársela, vuelve a hacer el mismo tipo de denuncias. ¿Y la cuida bien? Ahora, claro, y no es un paquete. Y si hacemos una línea de tiempo, las veces que la nena se encuentra enferma y las veces que está bien, justamente es cuando está con la abuela, cuando está enferma y empieza con todo este tipo de denuncias, y cuando recupera la salud, se estabiliza y se equilibra, porque realmente son tremendas las crisis en las que la encontramos. ¿Cuántos años tiene? 6 años. En una desnutrición. O sea, de claro, hecho, hay porque fotos genera de eso. una angustia digestiva que es igual a una gran anorexia, Uh-huh. y un niño puede morir de eso. Exacto. ¿Para qué voy a comer si no tengo? La abuela la sacó de la escuela. La sacó de la escuela. Esto quiero preguntar, ¿existe esto de la autoagresión
y lesiones que se provoquen para decir estoy gritando y nadie me escucha. Y es la forma Y esto más... se lo digo a la justicia, ni al padre, ni a la madre, ni a nada. Esa es la justicia. Acá estamos hablando de un niño, de una niña. Y encima ellos No un la han paquete. ellos la han visto en una cámara Gesell, ¿no? Que después de esa cámara Gesell, primero que se la han hecho 2 meses después de que la abuela la tenga, la cámara Gesell se la han hecho en diciembre, el 20 de diciembre a través de, porque después me saco una consulta al psiquiatra que la había visto, le pagué, fui a hablar con él. Le pagué para que me atienda el tiempo que quería contarle las cosas y sepa. Ahí me encuentro con que el psiquiatra no la conoce, nunca la vio personalmente y que a través de una forma informal, de un video, pudo medicar a la niña y darle un diagnóstico. Entonces, de esa manera informal, o sea, es como la han medicado a la nena y dar un diagnóstico. Y en la cámara Gesell, esta gente de la fiscalía, que han sido los que la han tomado y los que la han presenciado y los que han dado una conclusión. O sea, no hay una neutralidad o una imparcialidad tampoco. Y después la han visto, la han conocido cuando la nena estaba estabilizada, la ha visto el fiscal, la ha visto la gente, porque la nena se ha llegado para hablar con jueces, para hablar con los fiscales, para hablar con la secretaria, porque hasta ellos decían que había una familia sustituta, cuando a nosotros, de la familia paterna, la familia extensa, a mí no me avisaron, yo me vine sola de Jujuy. O sea, todas estas irregularidades que se presentan donde hay un niño, o sea, pueden haber millones de leyes, pero si no hay un poquito de empatía, no llegamos a ningún lado. Así nos pasa con todos los niños que son vulnerados, con todos los niños que llegan a casos extremos incluso, como el caso Lucio. Y qué cantidad de niños, de igual uno, ¿no? Uno ya es mucho, un niño ya es doliente, uno ya es mucho. Me encantaría que le comentes, estoy segura que me vas a decir que sí, ¿qué agresividad tiene contra ella misma? Y ella se rasca, se lastima, si tiene granitos se lastima. Hoy, o sea, con 6 años. Con 6 años y medio, de comer sin parar hasta que bueno, se dan sus atracones y vomita, de salir corriendo a la calle. Una bulimia. Sí, de salir corriendo sin saber dónde. Una vez no la podíamos, su mamá no la podía alcanzar, corría por el medio de las vías del tren. ¿Estás escuchando? La nena corría por el medio de las vías del tren. Por el medio de las vías del tren. ¿Estamos en riesgo de suicidio? Necesitamos claramente, gente de claramente. La justicia que salga a la calle. No podemos estar señalando y poniendo en manos de desconocidos a nuestros niños desde atrás de un escritorio. Tenemos que salir. ¿Qué dice la justicia? No hay gente. Tal cual. ¿Cómo podemos Eso decir? me dijeron. Hablar por un lado de derechos de niños, de protección al niño, y después nos dicen, no tenemos gente para que trabaje, para que los proteja. Ustedes saben que yo estoy muy enojada con el tema de los derechos al niño y la protección. La tengo muy clara, hace tiempo que no existe. Hace tiempo que no existe. Y ahora con el tema de falsas denuncias, ojalá con esta Cámara podamos conseguir un poco de fraternidad, un poco de ética, un poco de sensibilidad, un poco de justicia que tiene que ver con esto, que ya no es justicia. Si la justicia se transformó en mafia, ¿en dónde estamos? Porque esto es lo que pasa. Cuando la justicia termina siendo un vínculo pago, un vínculo de grandes bolsas de dinero, de aportes increíbles, donde estamos eligiendo a quién acusar o qué caso tomar, o no estamos escuchando a un niño en una cámara Gesell o no tiene contención de un gabinete psicológico para sobrevivir, no para vivir. Porque acá estamos hablando de un niño que no tiene hogar, porque tener 20 hogares distintos, con distintas disciplinas, sacarlos de una escuela y tener un intento, como me lo había imaginado, de suicidio, yendo por las vías de un tren. O tirándole a la mamá con cualquier cosa o ella misma.
Claro, hacia porque ella pasa la misma. agresividad. Hacia Yo voy a ella cortar misma. este rincón acá, agradeciéndoles muchísimo. Me quedo con una gran angustia, pero también me quedo con el deseo de que alguno de esos jueces que está por ahí mirando, políticos, porque todo tiene que ver, y todas las bolsas grandes que tienen escondidas, puedan poner en esa bolsa un poquito de capacidad para el amor, para darse cuenta que son los futuros habitantes del planeta, no de la Argentina, del planeta, y que no está al margen de ninguno de ellos su propio hijo. Yo quiero decir una cosita Sí, antes cómo no. de cerrar, justamente acá que demuestran que los informes, tanto psicológicos como físicos, demuestran que no hay violencia, ni física, ni de ningún tipo de abuso, y eso lo dicen los informes, y mi enojo realmente es con las instituciones y juzgados, porque saben, y CENAF esto lo sabía perfectamente y debió informar y denunciar a esta persona cuando se lo dije en su momento, y eso fue el año pasado, y no lo hizo. Aún así ha permitido que esté con esa persona. Ellos también han permitido. Y era más fácil tomar otras decisiones y que asuma la nueva directora que realmente denunciar a CENAF. Sin palabras, ¿eh? Cerramos con un gran agradecimiento a nuestra coordinadora, que es un encanto, Viviana, un encanto porque lleva todo adelante, y a quienes manifiestan con real valentía esto que ocurre con las falsas denuncias. Muchas gracias. 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 Todo Billutería te propone estas promos: pulseras 250 pesos, aros, argollas 150 pesos, anillos acero 350 pesos, piercing 2 por 80 pesos. Atención revendedores, a partir de los 1.500 pesos en su compra le hacemos un 30% de descuento. Todo Billutería, Pasaje Dalmazo, local 11B, ingreso por San Martín. En Papiro Fotocopiadora, las promos son de no creer. Fotocopias e impresiones doble faz, 6 pesos con 45. Anticipanos tu trabajo al 358-5-167-177. Papiro Fotocopiadora, La Madrid 618. La seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. El Ministerio de Gobierno y Seguridad realizó más entregas de pulsadores para activación de alarmas comunitarias. 1.160 familias beneficiadas de los barrios Los Olmos Sur, Villa Allende Parque, Yapeyú y Hogar Clase Media Cabildo. Continuamos avanzando con más barrios de Ciudad de Córdoba y el interior provincial. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Bueno, Silvia, hemos llegado a un nuevo final, a un nuevo programa. A un nuevo programa. Qué rápido que se pasa, ¿no? Se pasa rápido porque nos gusta estar acá, Martín, ¿eh? Nos encanta, Nos encanta estar con ustedes. pero sobre todo porque sentimos el calor de la gente del otro lado de la Claro. pantalla que nos acompaña, que eso es muy, pero muy importante. Bueno, esperemos haber dejado distintas enseñanzas, distintas ideas, distintos enfoques de distintas cosas. La palabra distinta va siempre porque es lo que tratamos de generar. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias y lo esperamos como siempre a las 22:30 por Somos en Sin Censura TV.